La mayoría de las personas sabemos acerca de Albert Einstein, ya que es el científico más famoso de todos los tiempos. Es famoso especialmente por su ecuación E es igual a mc², que describe la equivalencia entre masa y energía. Pero algo que no muchos saben es que se cree que odiaba los calcetines. Así es, porque se cuenta que sus dedos de los pies rompían con facilidad y rapidez la tela de los calcetines, lo cual él consideraba muy molesto e innecesario. Por otro lado, un acontecimiento real fue que Israel le ofreció la presidencia en 1952, algo que Albert rechazó por falta de experiencia en la política. Imaginen cómo hubiera impactado Albert en la política de Israel, sabiendo que Albert era sumamente pacifista y odiaba los conflictos armados. Albert nació el 14 de marzo de 1879 en Ulm, Alemania, en una familia de clase media y judía. Su padre Hermann Einstein tenía un negocio de electroquímica. A pesar de que nunca alcanzaron el éxito económico, vivían bien, sin demasiadas preocupaciones. Hermann fue quien alentó a Albert a interesarse por la naturaleza, y fue él quien le regaló una brújula que despertaría en Albert una curiosidad por saber el funcionamiento de todo lo que lo rodeaba, ya que se preguntaba cómo era que se movía la aguja sin necesidad de un impulso mecánico o eléctrico. Se dice que a diferencia de su esposa, Hermann era un hombre sereno que brindaba de mucho apoyo a sus hijos. Albert y María Maja, su hermana, y su madre, Pauline Koch, era más estricta, y tenía estándares muy altos para sus hijos, y fue ella quien introdujo a sus hijos al mundo del arte y la música, afición que los acompañaría toda su vida, ya que se dice que Albert nunca dejó el violín y su hermana el piano. Como dato curioso, Einstein tardó en hablar, y no habló con fluidez hasta los 4 años de edad. Eso preocupaba mucho a sus padres, y todos sus allegados creían que no sería una persona brillante mentalmente. Vaya sorpresa se debieron haber llevado. Así que no se burlen del retrasado de su amigo porque puede llegar a ser un genio. La vida da muchas vueltas. Como podemos ver, Albert creció en una familia muy unida y estable en todo sentido, algo que lo ayudó mucho para descubrir su pasión por la ciencia. Algo que se platica poco de Albert es que a los 16 años se mudó a Suiza, ya que su familia enfrentó problemas económicos y ésta decidiera mudarse a Italia. En Suiza, Albert inició su educación secundaria en Aarau. Y aquí encontró un sistema educativo más liberal que valoraba mucho el pensamiento crítico, a diferencia del sistema autoritario que tenía Alemania en ese momento. De hecho, Albert renunció a su ciudadanía alemana ya que estaba muy en contra de los conflictos armados y el servicio militar obligatorio. Albert apreciaba muchísimo la paz y la libertad. Así que nuestro científico favorito era más como un hippie. Hippies, hippies, donde quiera, quieren salvar al mundo y solo fuman hierba y apestan. Ayúdenme. Albert criticaba muchísimo la enseñanza rígida, basada en la memorización y sistematización de la educación, rasgos de un imperio monárquico, en donde querían que todos los ciudadanos siguieran el régimen, con obediencia y disciplina, sin mucho campo para el libre pensamiento y crítica. Entre 1871 y 1918 el imperio alemán estaba gobernado bajo una monarquía constitucional muy autoritaria. Fundado por Otto von Bismarck, el canciller que se podría decir que unificó Alemania, tenía como jefe de Estado a Kaiser Guillermo II, todo esto en la juventud de Einstein. En estas fechas Alemania ya estaba unida, gracias en gran medida a Prusia, un estado que supo utilizar todos los recursos a su disposición para unir a todos los estados y proclamarse como una gran potencia. Por cierto, es real la historia que se sabe de Albert. Hablo de la historia que nos cuenta que no pasó el examen de aprobación a los 16 años para unirse al Politécnico de Zúrich, en Suiza. Aunque tuvo un desempeño sobresaliente en física y matemáticas, no le fue muy bien en materias como idiomas, historia y otras materias no relacionadas con sus intereses. Esto fue en 1895, y fue ahí donde ingresó a la Escuela Cantonal de Aarau. Aquí conoció y se relacionó con el director y sus allegados, lo que le consiguió contactos para entrar al Politécnico de Zúrich después de completar la secundaria en 1896. Para estas fechas,
Un pequeño niño en Austria-Hungría llamado Hitler de aproximadamente 6 o 7 años soñaba con ser artista y estaba muy lejos de involucrarse en la política, además de que era un estudiante mediocre. Homero, eres tonto como una piedra y feo como una blasfemia. Si un extraño ofrece llevarte, te subes. ¡Malditos traumas de la niña! En 1900 Einstein se graduó, y sin encontrar un trabajo que realmente le gustara, vivía de un trabajo mundano para él, trabajando en la Oficina Federal de Propiedad Intelectual de Suiza en 1902, también era conocida como Oficina de Patentes de Berna. Era una organización responsable de revisar y evaluar solicitudes de patentes presentadas por inventores, ingenieros, científicos, médicos, artesanos y empresas. Albert era el examinador técnico, y a la par de su trabajo, en sus tiempos libres, le dedicaba mucho tiempo a sus teorías científicas. El trabajo era pesado y muy demandante, sin embargo, Einstein lo hacía rápido y de maravilla, ya que el puesto requería conocimiento técnico profundo y muy meticuloso en dispositivos electromagnéticos, sistemas de transmisión y equipos eléctricos, algo con lo que Albert estaba muy familiarizado y conocía bastante bien. En 1905 terminó de desarrollar su teoría de la relatividad especial, ya que terminaba rápido su trabajo, tenía tiempo de dedicarse a lo que realmente le interesaba. En estos tiempos, el hijo de Albert, Hans Einstein, tenía 1 año de edad. Albert y su esposa, que contrajeron matrimonio en 1903, tenían un hogar modesto. A su esposa la conoció en el Politécnico de Zúrich, pero no fue hasta años más tarde que se casarían. Además de dedicarle tiempo a sus teorías y a reflexionar, en sus tiempos libres, Albert formaba parte del Olympia Academy. Era un grupo informal de discusión científica, donde se encontraban amigos de Albert como Maurice Solovine y Konrad Habicht. De hecho, en este año, 1905, fue cuando publicó 4 de sus artículos más importantes. Entre estos estaba el efecto fotoeléctrico, publicado en marzo, el movimiento browniano en mayo, la teoría de la relatividad especial en junio y la equivalencia masa-energía en septiembre. Todo esto en 1905. Este año es llamado el año milagroso en la vida de Einstein. Estos artículos fueron publicados en la revista Annalen der Physik, y fue en esta revista donde establecieron a Einstein como uno de los grandes genios de la ciencia. En 1910 nació el segundo hijo de Albert, Edward Einstein, apodado cariñosamente como TT. Edward mostró talento para la música y el arte desde joven y tenía aspiraciones de convertirse en psiquiatra. Sin embargo, en su juventud fue diagnosticado con esquizofrenia y pasó gran parte de su vida en instituciones mentales. Y su vida terminó en una clínica de Zúrich en 1965. A diferencia de Edward, Hans, quien nació en 1904, el hijo mayor de Albert, se convirtió en un destacado ingeniero civil e hidrólogo. Además fue profesor en la Universidad de California, Berkeley, e hizo investigaciones importantes en el área de transporte de sedimentos en ríos. Se casó con una mujer llamada Frieda Nech. Algo con lo que Albert no estaba de acuerdo inicialmente, ya que a pesar de que Albert tenía pensamientos muy liberales en cuestión de la ciencia, con las relaciones y matrimonios era muy conservador, y veía a Frieda como inferior por su origen humilde, y decía que los Einstein estaban por encima en cuestión de posición social. Esto contrasta muchísimo con la imagen que todos tenemos de Albert Einstein, ya que era considerado por tener una mentalidad muy progresista en su momento. Frieda era maestra. La verdad es que a lo largo de su matrimonio demostró a Einstein que era una mujer que valía la pena, por lo cual, al cabo de un tiempo Albert vería con buenos ojos la relación de su hijo. Hubo un tercer hijo, una niña, pero se sabe muy poco de ella. Para empezar, fue la primera hija. Hablamos de Liesl. Nació en 1902 cuando Albert y Mileva no estaban casados, lo cual era considerado un tema tabú en esos tiempos, y su existencia fue disimulada a tal punto que muchos de sus allegados no sabían de ella. En la actualidad conocemos de su existencia gracias a cartas encontradas en 1986, en las cuales Albert y Mileva hacían mención de su hija. En una de las cartas Mileva menciona que era muy probable que su hija estuviera infectada de escarlatina, aunque en estos días no es muy grave. En aquellos años podía significar que la persona quedara sin vida. Esta enfermedad en la actualidad es tratada con antibióticos.
El paradero y destino de Liesl es totalmente desconocido. Algunos creen que fue dada en adopción a alguna familia serbia, ya que ahí es de donde era Mileva, la esposa de Albert. También se cree que pudo haber fallecido a una edad muy temprana, pero no hay nada oficial sobre su final. Esta parte de la vida de Einstein es todo un misterio. En 1914, el trabajo de Albert llamó la atención de la comunidad científica y fue invitado a Berlín como director del Instituto de Kaiser Wilhelm. El instituto nunca había tenido director, entonces esta propuesta fue más que nada para traer a Einstein al instituto porque ya se sabía que era un genio. Y pues todos sabemos que las enseñanzas de una persona inteligente valen mucho. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, en 1914, Albert tomó una postura pública y muy firme en contra del conflicto. Como ya lo mencionamos antes, Albert creía firmemente que las naciones del mundo deberían hacer de lado las diferencias bélicas para centrarse en el progreso de la humanidad, en todos los ámbitos. Albert decía que las guerras no tenían ni una pizca de sentido. Con su postura se enemistó con varios científicos y allegados que apoyaban el conflicto militar. En 1915, Albert presentó su teoría de la relatividad general, revolucionando nuestra comprensión de la gravedad como una curvatura del espacio-tiempo. En 1918 la Primera Guerra Mundial había terminado, el Imperio Alemán se había terminado y Einstein, a pesar de no abandonar Alemania, él seguía firme en su postura pacifista, y seguía diciendo que las guerras eran un sinsentido de las acciones y decisiones humanas. En 1919, tras años de mucha tensión en su matrimonio, Albert y Mileva se divorciaron. Se dice que ya tenían muchos problemas, más que nada por sus profesiones y que Albert le dedicaba muchísimo tiempo a su trabajo y estudios científicos, y como muestra de generosidad, o tal vez de culpa, Einstein le prometió a Mileva que le daría el dinero del premio Nobel cuando lo ganara, porque sí, él sabía que lo ganaría. En esta etapa de su vida, poco tiempo después de su divorcio, Einstein se casó con Elsa, su prima hermana. Así es, con su prima, y agárrense, porque se irán de culo, se levantarán y se volverán a caer. Su prima era familiar de Einstein tanto por el lado paterno como por el materno. ¡No te lo puedo creer! El padre de Albert era hermano del padre de Elsa, y la madre de Albert era prima de la madre de Elsa. Sin palabras, se han visto más cosas. Su matrimonio con Elsa se dio de forma gradual, ya que se conocieron y acercaron mucho mientras Albert estaba con Mileva. Cuando Albert se divorció necesitaba apoyo, pero no tanto apoyo del que se imaginan cochinos. La relación era más funcional que sentimental y sexual, ya que Albert necesitaba ayuda con su vida personal y problemas de salud. Y Albert se enfocaba en su totalidad en la ciencia. En esta etapa de su vida el científico no tenía problemas graves de salud, pero era bien sabido que no llevaba una vida saludable en cuestión de la alimentación y el ejercicio físico, sin mencionar que tenía miopía. En este mismo año, 1919, un eclipse solar confirmó la teoría de Albert, convirtiéndolo en una celebridad a nivel mundial y posicionándolo como todo un genio alrededor del mundo. Hablamos de la teoría de la relatividad general. Esta teoría predice que la gravedad afecta y puede curvar el espacio-tiempo. Entonces, como resultado de la trayectoria de la luz de una estrella que pasa cerca de un objeto masivo, como el Sol, también se curvará. Durante el eclipse, un astrónomo británico y su equipo de investigación aprovecharon la oscuridad del eclipse para observar y medir el desplazamiento aparente de las posiciones de estrellas cercanas al Sol en el cielo. Según la relatividad general, la luz de estas estrellas debería desviarse debido a la gravedad que ejerce el Sol. Así fue como se confirmó la teoría de Einstein, ya que predijo lo que sucedería y se descartó las predicciones más pequeñas que esperaba la física newtoniana. Aunque hoy en día se sabe la veracidad de la teoría, en su momento muchos miembros del comité de científicos no estaban muy de acuerdo. Era una teoría muy controvertida y abstracta, y por eso no ganó el premio Nobel, aunque ya se había confirmado en 1919 gracias al eclipse. Pero en 1921 ganó el premio Nobel por la teoría del efecto fotoeléctrico. Esta teoría explicaba un fenómeno clave que demostraba cómo la luz podía comportarse como un conjunto de partículas, refiriéndose a los fotones, y no solo como una onda. La razón por la cual una teoría ganó el premio Nobel y otra no,
es porque en ese momento querían que las teorías se comprobaran de forma experimental y a pesar de que durante el eclipse se comprobó la relatividad general, muchos científicos no quisieron otorgarle el premio. En 1922 Albert dejó su puesto de director en el Instituto de Física en Berlín para dedicarse a viajar y dar conferencias y clases a científicos y alumnos. Como por ejemplo viajó a Japón en este mismo año. En 1923 fue a Palestina a inaugurar la Universidad Hebrea de Jerusalén, en 1925 visitó Argentina, Brasil y Uruguay, y seguía viajando por Europa. En 1933, cuando el régimen nazi se comenzó a fortificar, Einstein dejó definitivamente Alemania. Como buen pacifista y libre pensador estaba en total desacuerdo con el régimen autoritario que el nazismo imponía y pidió que se cancelara su nacionalidad alemana. A la par que la autoridad nazi lo marcaba como un traidor a la patria por su postura liberal, sin mencionar que era judío, y todos sabemos la posición de Hitler con respecto al pueblo judío. ¡Es judío! ¡Cierra esa boca, judía! ¡Bien hecho, judío! ¡Judíos! ¡Cállate, judío! ¡Eres judío! ¡Él es judío! ¡Judío! 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 Muy mal todo eso, la verdad. Otra cosa que tenemos que remarcar es que los nazis quemaron y destruyeron muchísimos libros, apuntes y estudios de Albert. Einstein se mudó a Princeton, en Estados Unidos, y aceptó un puesto en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton donde ganaba bien y tenía sueldo fijo. En 1939, inició la Segunda Guerra Mundial cuando Hitler invadió Polonia, lo que provocó que el Reino Unido y Francia se uniesen y declararan la guerra a Alemania. En este mismo año, Einstein y Szilard, otro científico, firmaron y enviaron una carta al presidente de los Estados Unidos advirtiendo de la sospecha que tenían de que Alemania estaba trabajando en un arma basada en la fisión nuclear, cosa que hizo que se iniciara y se llevara a cabo el proyecto Manhattan. Como todos sabían de la postura política y pacifista de Einstein, este no fue invitado al proyecto que crearía la bomba nuclear, pero gracias a la carta de aviso de Einstein y su teoría de la relatividad especial, en la que se menciona y proporciona la base teórica de que una pequeña cantidad de masa puede liberar una cantidad abismal de energía. Se puede decir que Albert de forma indirecta sentó las bases del proyecto Manhattan y la creación de la bomba atómica. Cuando las bombas fueron detonadas en Japón, Hiroshima y Nagasaki, Albert estaba sumamente arrepentido, pues él sabía que de forma indirecta había contribuido a esos hechos. Después de que la Segunda Guerra Mundial terminara en 1945. 10 años después Einstein firmó el Manifiesto Russell-Einstein en 1955, donde llamaba a todas las naciones del mundo a resolver los conflictos de manera práctica y pacifista y evitar a toda costa el uso de armas nucleares. Además proponía la creación de una organización internacional que regulara el uso de estas armas para tener un buen control y evitar tragedias en el futuro. Fue en este mismo año, 1955, cuando Einstein fallecería, por problemas de salud. La causa de su fallecimiento fue un aneurisma de la aorta abdominal, una condición grave en la que una sección de la arteria principal se debilita y se hincha. En 1948 fue sometido a una cirugía, tratando de evitar su muerte por el mismo problema de salud envolviendo la aorta con celofán para reforzarla. Este era un procedimiento experimental, lo cual ayudó a extender su vida hasta 1955. En sus últimos momentos los doctores querían operarlo para evitar que se nos fuera uno de los mejores científicos de todos, pero Albert dijo que no quería prolongar su vida de forma artificial porque era de muy mal gusto, comentando que ya había hecho su parte y era hora de irse. Por cierto, tras la muerte de Albert, el patólogo Thomas Harvey fue quien realizó la autopsia, y de manera muy poco ética le extrajo el cerebro. Así es, le quitó el cerebro y lo seccionó en 240 partes, y todo esto sin el consentimiento inicial de la familia. El permiso de la familia lo obtuvo después de haberlo hecho. Lo que nos hace pensar a muchos que en un principio Thomas actuó bajo puro interés personal, aunque él afirmó que lo hizo con fines de estudio científico. Thomas conservó algunas partes del cerebro, pero distribuyó algunas secciones a científicos interesados en hacerles pruebas. Como ejemplo tenemos un estudio hecho en 1985, que afirma que el cerebro de Einstein tenía un mayor número de células gliales en ciertas regiones relacionadas con el pensamiento abstracto, las matemáticas y el uso de la razón y lógica.
Otro estudio en 2012 señaló diferencias anatómicas en su lóbulo parietal. En la actualidad varias partes del cerebro están conservadas en el Museo Nacional de Salud y Medicina en Maryland, Estados Unidos, y en otras instituciones. Además se cree que muchas otras partes están dispersas y no se sabe de su paradero. Aunque esto último no está confirmado, son meras especulaciones. Muchos otros estudios han sido cuestionados fuertemente por problemas metodológicos, y han sido descartados o no han sido tomados en cuenta. Algunos de estos estudios sugieren que hay una relación entre la estructura anatómica del cerebro y la inteligencia, pero la ciencia actual cuestiona estas afirmaciones, lo que deja abierta la posibilidad de que las características observadas en el cerebro de Einstein no fueran la causa de su genialidad. Einstein fue y es uno de los científicos que más han aportado a la física, dejando un legado que perdurará en la humanidad por siempre. Cuéntenos en los comentarios qué opinan sobre Albert Einstein, y si tienen algo más que aportar o corregir escríbanlo en los comentarios para expandir nuestro conocimiento y comprensión de la historia y del mundo. Hasta luego.